como por ejemplo el alcohol, la cera, el papel, ¿qué más? Las acetonas, los resistoles, etcétera, porque no son volátiles, por algo no se utilizan como combustible de autos, ¿ok? Y las cosas que son muy volátiles generan mucha energía, como la gasolina de los autos, ¿ok? Entonces, simplemente recuerden aquí en donde dice A, hay una cosa que dice deshabilitar canal, ¿ok? Luego yo lo voy a dejar habilitado. Y más abajo de esto ya nada más queda el color. El color, si quieren, simplemente es el valor que va a tener esas partículas al verse. Sin embargo, si se fijan, está deshabilitado por default, porque las partículas normalmente no se ven, ¿ok? Bien, cierro mi sistema de partículas. Yo ya sé que mis partículas tienen valores adecuados de inicio, estas, pero me toca todavía parametrizar mi explosión, ¿ok? La explosión como tal tiene millones de opciones aquí donde dice Simulation, ¿ok? ¿Sí bajaron todos la aplicacioncita que les dije? La del ruso. La del ruso. Aunque no la hayan traído no importa, solamente digamos que este es el punto en el que uno abre la aplicación del ruso y observa qué va a mover o qué no va a mover, ¿ok? Entonces, punto número 1, pongan atención, punto número 1, dices, ok, a lo mejor yo ya soy muy pro y no ocupo la aplicación del ruso, entonces ya sé concretamente qué moverle. Primero que nada, déjenme algo más grande esto porque la resolución de la pantalla... ¿En qué opción, en qué pestaña estás en esa? General. Yo estoy en general, ¿ok? En general, chequen que normalmente todo viene por default. Recuerden que les recomiendo dejar las partículas en C. Esta compu ya está haciendo en C su simulación, entonces no pasa nada. Este canal es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es una opción que le define al sistema qué simular y qué información guardar. Recuerdan que yo les dije que los sistemas basados en arreglos de partículas guardan información de cada pedazo del voxel, no de las partículas. Entonces, pues obviamente guardan subidas, su edad, etcétera, para guardar. FumeFX guarda otra clase de información en el voxel. Esto cuando tú lo habilites va a ser más pesada la simulación, pero no va a entregar ningún resultado diferente. No va a ser la ni más llamativa, ni más grande, ni más roja, solamente es información. ¿Qué información te guarda? Si se fijan, por default dice combustible y humo. Es lo único que necesita la simulación. ¿Por qué? Porque obviamente tú le dices qué se va a quemar y si se va a generar humo de esa combustión. No se guarda fire. De hecho, fire no existe porque el fire en realidad es combustible prendido. ¿Ok? Es muy importante. ¿Pueden cerrar ahí, Eduardo? Es muy importante que entiendan que el fuego solamente es una consecuencia de algo que se quema, no es el objeto que tú manipulas. En FumeFX tú lo que manipulas es el combustible y ese combustible cómo se quema. De ahí depende que tu humo sea, que tu fuego sea rojo, grande, chico, lento, etc. Esto de aquí son valores adicionales. Si se fijan dice temperatura, color, velocidad y detalle extra. ¿Ok? Esto simplemente son propiedades de mis partículas. Ahorita no las voy a encender. Pero cuando trabajemos con Krakatoa, es muy importante que guarden, por ejemplo, velocidad, porque velocidad lo que hace es guardar la información de ese fuego hacia dónde se dirigía, como si fuera un vector, o sea, en qué punto 3D y con qué velocidad, si saben que es un vector. Entonces, cuando tú activas velocidad, guardas los vectores de cada partícula. Eso no va a ser la simulación más rápida, más lenta, nada, solamente es decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría guardar la velocidad y la dirección que tenía cada pedacito de la partícula para que yo lo pueda usar. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas esta información se la puedes prestar a Krakatoa y decirle a Krakatoa que las partículas de Krakatoa se comporten como lo hacían las de FumeFX, y es de donde nace el principio de que puedas mezclar sistemas de partículas para hacer cosas más elaboradas, ¿ok? Lo que vimos en el videito de la clase anterior de cómo manejan Tiki Particles, Rayfire, FumeFX, Krakatoa y todo lo mezclan, es porque estos canales se los pasan entre ellos, se los prestan. Tú haces una sola simulación, una sola explosión, pero le dices a Krakatoa, ¿ves esta explosión? Bueno, ok, revisa la velocidad que tenía cada partícula y ahí pone un puntito, ahí pone una piedrita, ahí pone un pedacito, y entonces así la explosión es idéntica pero con otra clase de partículas, ¿ok?
Entonces, nada más se los menciono para que lo recuerden. Ahorita solo estoy haciendo una explosión súper simple, entonces no voy a agregar nada, ni voy a seleccionar, pero mi función aquí es que ustedes comprendan qué es lo que guarda y dónde lo van a encontrar cuando lo necesiten. Para Krakatoa sí lo vamos a ocupar. Me paso a la segunda pestañita y aquí es donde sí le voy a mover a mis parámetros. ¿Ok? Aquí es donde en realidad ya voy a decir qué quiero que pase, cómo quiero que se ponga de una manera o de otra manera. Empezamos simplemente, nos vamos a ir a algo muy sencillo y le vamos a dar un poquito más grande el valor de vorticidad. Dejen pongo la lupa para que vean qué estoy moviendo y dónde. ¿System? Exacto. Dice vorticity. Entonces vorticidad. ¿Qué es? Magnifier. Ok, entonces aquí en donde dice vorticidad. Vorticidad es el valor que tiene el humo, el fuego, el combustible de hacer como rayitos, que se vea como brócoli. ¿Okay? Una vorticidad alta hace que el mismo fuego se tope y empiece a hacer esas bolitas, esas bolitas, esas bolitas. Entonces, denle un valor de vorticidad un poquito más alto, a lo mejor según yo llega a 1, sí. Déjenlo como en punto 75. No tan alto. ¿Ok? Vorticidad. Luego, velocity damping es otro parámetro muy, muy importante. ¿Alguien tiene la aplicación rusa de casualidad? ¿Alguien me la puede prestar en una memoria? Nada más para que la vean aquí grande. La aplicación del ruso esa. ¿Tú la tienes? Ah, sí. Ah, aquí la tiene Yuri entonces. Ok, aquí está la aplicación. Atención, me interesa velocity damping. Ok, velocity damping lo que hace es que le dice al fuego, al humo, que no se propague a mucha velocidad. Ok, esto está en función de la escala de mi escena. Si se fijan, esto puede parecer con mucha facilidad una velita, algo chiquito, ¿ok? Esto de aquí, ahorita no me ayuda mucho, pero simplemente es la propagación que va a tener mi explosión y la velocidad y comportamiento que va a tener. Las explosiones muy, muy grandes, el humo se topa con el aire que hay en la atmósfera, lo que le evita crecer. Es muy normal. Entonces, al evitar que crezca el humo, es que se empieza a dar el fenómeno de la vorticidad, porque entonces empieza a crecer la explosión, choca con el aire, el entorno, y entonces lo que hace es que se hagan esos caracolitos, ¿no? Entonces, como va creciendo la explosión, va empujando y se van haciendo más caracolitos y más caracolitos. Entonces, el velocity damping va a hacer que mis valores de vorticity choquen contra algo y se generen esas onditas, ese feeling de que el humo está creciendo, pero se ve topado como por la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, subimos un poquito también el valor de velocity damping. Le vamos a poner un punto 5. ¿Ok? Le vamos a poner un poquito de turbulencia. La turbulencia simplemente es un parámetro que deforma la superficie de mi humo o de mi fuego. Muy, muy sutilmente. Nunca se le pone tanto. Solo se le pone mucho si es que mi explosión o mi humo está sujeto a algo. Digamos que explota. No, más sencillo, prendes una antorcha y estás entrando como una cueva en la que hay mucho viento, entonces todo tu fuego, todo tu humo van a ser empujados como por corrientes en alguna dirección. ¿Qué dirección? Bueno, pues eso lo defines aquí, tienes X, Y o Z. Si tú nada más quieres que tu sistema de fuego se vea natural, en un ambiente natural, le pones muy poquito ruido solo para que la superficie se deforme por acción de un vientito sutil. Entonces aquí yo les recomendaría poner a lo mejor un punto 2 o punto 1, es muy, muy sutil. ¿Ok? En todas las direcciones, exacto. Pero también hay variedad. No, es que si ustedes prenden esto les deja modificar las direcciones. Si nada más lo ponen en 1 significa que lo está repitiendo en 3. ¿Ok? Ok, este es otro valor importante. La escala de mi sistema le va a decir cómo se va a ver afectado
ese humo o ese ruido por parte de mi sistema externo. Si yo tengo una escala muy grande, el humo, más bien el ruido que modifica mi sistema es muy sutil. Si yo tengo una escala muy baja, el humo que modifica mi comportamiento es muy agresivo porque se va como a un detalle más pequeño. Entonces, la manera más fácil de entenderlo es esta imagen de aquí. Si yo lo bajo, se van a dar cuenta cómo esto se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Lo que me está diciendo cómo va a afectar la superficie de mi objeto. Si yo le pongo una escala mucho más grande, esto va a crecer. ¿Ok? Entonces, mi consejo es que, si se fijan, por default viene como con 20, lo bajen un poquito a 15 y ya trabaja decentemente. Si ustedes lo hacen muy grande, no se va a sentir ese ruido en la superficie. ¿Ok? Entonces le voy a poner 16, 17. Bien. Hay parámetros que no estoy tocando porque no quiero mostrar 85,000 cosas y que se me pierdan. Solamente lo que nos va a llevar a la explosión. Aquí en Fluid Buoyancy, si se fijan, Fluid Buoyancy lo que hace es, aquí está Buoyancy, es decirle a mi fuego qué tanto se desprende del objeto para generar flamas largas o flamas cortas. ¿Ok? Entonces, en este caso, a partir de la versión, creo que 2.5, invirtieron los valores. Entonces, cuando el ruso hizo esto, el software trabajaba con números positivos, ¿se fijan? Y a partir de la versión 2.5, FimeFX trabaja con números negativos. Entonces, simplemente agreguen el negativo, no pasa nada. ¿Qué hace eso? Le dice qué tanto se desprende la superficie del fuego. ¿Ok? Vamos a poner un valor de 2, pero obviamente menos 2, porque sabemos que está invertido el valor. Entonces le voy a poner aquí menos 1.5, poquito. La temperatura de ignición sí es un parámetro bastante útil. Entonces recuerden que temperaturas más altas generan sistemas mucho más agresivos. Entonces le voy a subir como a 150. ¿Ok? Y mi último parámetro que voy a tocar, bueno, penúltimo. Burn rate. Burn rate es el valor que tiene para quemarse un objeto. Burn rates más altos hacen que los objetos se tarden mucho en quemar, como la cera, como las velas, como la madera. Burn rates muy bajos, hacen que los objetos se quemen con mucha velocidad, como el papel, como la gasolina, como no sé. No, el alcohol tiene un burn rate muy alto. No sé, un cabello, ya ven que se desaparece inmediatamente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo voy a bajar. ¿Cuánto tengo aquí? Burn rate. Tengo 30, le vamos a poner un 15. ¿Ok? 15 equivale a qué tipo de material. Pues a un punto entre estos dos, para eso les di la tabla. ¿Ok? Entre 10 y 30 más o menos. A una revista de Mercedes. A un cabello de caballo. Ok, último valor que vamos a mover. El expansion. ¿Ok? Expansion simplemente es qué tanto se infla, fíjense. Expansions muy altos hacen que el fuego se separe de su objeto como si tuviera una dilatación. ¿Ok? Entonces una expansión alta genera una explosión muy inflada. Tenemos un valor de 1, le voy a poner un valor de 2 y ya. ¿Eso es diferente a hacer más grande el tamaño de la...? Es diferente, completamente. Porque el hacer más grande el tamaño de la partícula simplemente se va a entregar objetos quemándose más grandes. Pero la expansión va a hacer que se encimen y que todas esas pelotitas hagan... Vaya, no quepan en un espacio muy pequeño. Exactamente. Y entonces se genera como el fenómeno de la explosión. Último detallito. Hay otra opción. Esto les cuesta trabajo entenderlo. ¿Se acuerdan que les dije que uno puede decirle que no genere humo? Aquí, es donde dice smoke, le pongo disable channel. Hay ciertos objetos que generan un humo, pero es un humo que no nace cuando explota o se quema, sino que nace cuando se quema o se sofoca el fuego. Entonces, no sé si han visto ustedes cuando prenden un pedazo de periódico, aquí abajo está prendido, pero arriba empieza a aparecer como un hilo de humo negro.
no aparece el humo aquí, aparece hasta el final, porque ya se sofocó lo que se quemó aquí abajo y entonces el humo nace hasta después, ¿ok? Entonces, también pasa, por ejemplo, con la madera también genera el humo hasta después. Entonces, observen cómo aquí mi explosión está generando el humo desde el primer momento. Desde que ya está aquí, ya está el humo. En las explosiones normalmente sí sucede así, y las explosiones de mucha escala, como las explosiones muy grandes, esas que inclusive se ve como un brócoli negro con centros naranjas, cuando se hace así. Entonces, uno lo que hace es apagar el humo que nace y decirle que el humo se genere aquí. Esa es la opción para papel, para cartón, para madera. Fíjense aquí como dice en Simulation, hay una opción que dice Fire Create Smoke, ¿ok? Hasta abajo después de Fuel. Esto le está diciendo al sistema, no quiero humo desde un principio, el humo va a nacer hasta que se sofoque el fuego, ¿ok? Esto es lo único que significa Fire Create Smoke. Esto se utiliza mucho no con explosiones, con objetos quemándose, como los que dije hace un momento. Hay una cabaña quemándose, utiliza este parámetro. Las explosiones no. Ok, entonces por esa razón está apagado y por esa razón está encendido aquí el smoke. Porque sí lo voy a ocupar. Entonces dice Simulation y luego se van a donde dice Fuel. Ok, vamos a ver qué tal se ve con estos valores. Voy a simular. Me regreso al principio y le doy Simulate. Ok, entonces fíjense cómo la calidad de mi simulación es muy baja. Todavía tengo que subirle el detalle. Por lo que me interesaba ahorita era ver si el tamaño del globo, por así decirlo, quemándose, me convence o no. Entonces ya lo simulé. Voy a decirle a mi dominio de FumeFX, aquí simplemente selecciono el dominio y vengo aquí abajo a donde dice mostrar el fuego. Ok, entonces cuando yo le digo que muestre el fuego, entonces ya estoy viendo la explosión en cuestión. Ok, entonces vamos a darle un burn rate un poco más bajo. Se está quemando muy rápido mi explosión. Y le voy a bajar un poco el velocity damping para que avance. Exacto. ¿Se fijaron cómo varió completamente de una cosa a otra? Ahorita ya se quedó como muy concentrado, entonces hay que dejarlo escapar un poquito. Nuevamente me vengo aquí a Simulation y en donde dice Velocity Damping le voy a poner un valor, teníamos 0, ¿verdad? .5. Sí, es mucho. .1. Vamos a ver. Ok, ya se ve un poco mejor. Ahí está. Velocity Damping ya funciona. El Vorticity sí se lo voy a dejar. Ahora quiero ver la expansión. Expansión se la puse a 2. Le vamos a poner 1.2. Y vuelvo a simular. Ok. Ya dejé que se infle un poquito más. Digo, a que no se encime tanto. Fíjense cómo ya se ve como caracolitos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Quién me dice? La expansión. Se está... ¿Dónde está la expansión? Todavía hay fuego arriba, ¿no? Exacto, pero ¿qué queremos? ¿Se fijan cómo aquí se empieza a quemar todo mi combustible? Termina muy rápido. El burn rate le voy a dar un poquitito más de vida. Que no se queme tan rápido para que exista. De burn rate yo tengo Era 15. 30, ¿no? Tenía 30. Tenía 30 originalmente, a ver acá está burn rate. Tenía 30 y le puse un parámetro muy bajo, entonces esto dijo que se desprendiera. Vamos a ponerle 20. ¿Cuánto le puso de expansión? De expansión se quedó 1.2. Sí, voy a revisar. Ok. ¿Todavía se espera mucho? No, está bien. La verdad, ya cambió bastante. Ahora, ¿saben qué? Voy a regresar a mi sistema de Fume, de partículas,
Recuerden que al final yo le estoy dando el combustible a través de esto, ¿ok? Entonces, si yo quiero que mis partículas hagan un poquito más agresivo el asunto, voy a tener que hacer que viajen a una velocidad más alta, que no se mueran tan rápido, etc. Entonces, en speed le voy a subir como a un 480. Y voy a matarlas más rápido. En delete le voy a poner 3. Chin. Y en el bird le voy a poner 3 también. Quiero que nazcan muy rápido, se mueran muy rápido, pero sigue siendo una cantidad de partículas muy alta, ¿ok? Entonces solamente estoy concentrándolas todavía más. Si yo pusiera esto, ¿No tienen que poner más partículas para que... no, ahí está. Voy a meter un poquito más alto mi valor de divergencia en delete, perdón, en speed. Le voy a dar una divergencia como de, perdón, no divergencia, variación, como de 150. ¿En speed? Sí. A ver. Lo voy a ver cuadro por cuadro. Antes déjenle digo al film que no quiero ver el fuego, exacto. Entonces observamos, nace, crece y desaparece. Quiero que desaparezca un poco antes todavía. Entonces le voy a bajar en delete. A lo mejor le voy a poner una variación de 2. Vamos a ver qué tal. Ahí tiene 0. Ah, perdón. Creo que ya está mejor. Lo que no quiero es que se queden como ahí paradas, sin hacer nada. Porque eso nada más me provoca que mi humo, que mi explosión se quede. Ah, por eso lo rompemos antes. Exactamente. Por eso le meto más speed y le quito un lifespan más alto para que las desaparezca mucho más rápido. ¿Ok? Parece que ya. El ángulo no está muy bajo. No, pero. A ver. Dios mío. Tal vez. A mí lo personal no me molesta, pero si quieren vamos a hacer la divergencia un poquitito más alta aquí en speed para que se abra un poco más el cono, algo así. ¿Ok? Bien, voy a simular, minimizo mi clip source, regreso a FilmFX y lo que voy a hacer es simplemente pedirle un poquitito más de detalle. Bueno, no, antes de simular, con más detalle simulo bajo detalle. Ok, sí mejoró bastante. Igual y aumento un poquitito el diámetro, un poquitito nada más. ¿Por qué? Porque si se fijan siguen sacando pedacitos de partículas. ¿Ok? Pero sí ya depende de qué tanto quiero que se desconcentren las partículas al principio. ¿Ok? Esto de separarlas y concentrarlas está en la variación de la velocidad. ¿Ok? Sin embargo me agrada, no se ve mal. Vamos a, ahora sí, a subirle un poquito más el valor del detalle. Ya quiero que se vea bien. Entonces en mi spacing, primer menú, general, le voy a dar un spacing de la mitad. Yo estaba a 4. Le voy a bajar de tal forma de que mis números sobrepasen 100 por 100%, aprox, más o menos. ¿De cuánto? 100 por 100%, aprox. A mí me está arrojando un spacing de 1.4 ¿Ese se mueve en el general o en en el general. O sea, el chiste es llegar al 100% abajo. No, puedes llegar a más, pero ahorita normalmente es difícil que yo diga, pónganle 1.8, pónganle 4, porque esto ya depende de la escala de tu software. Y como unos trabajan una medida, otros están en unidades genéricas, centímetros, este valor aquí puede ser 80 en una persona y ya ser demasiado alto, ¿no? Entonces, mejor váyanse con esto.
Aquí es donde vas a saber qué tan detallado es. Recuerden que esto es como un Minecraft. Mientras más píxeles, más definido. Entonces ahorita estamos trabajando sobre algo que está sobre 100 por 100%, que me va a dar el doble de detalle de la primera vez que estábamos probando. ¿Ok? Entonces vuelvo a simular. Aquí ya vamos a tener que ser bastante pacientes. Simulen por lo menos unos 40 frames. Mientras...